¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional que generamos todas las semanas para analizar lo que va dejando la coyuntura. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás, Augusto? Un placer reencontrarnos en una nueva semana con muchos temas para analizar. Hoy vamos a estar tratando la crisis política y social en el Ecuador con una entrevista. Exactamente, además de trabajar otra entrevista para contarte todo lo que dejó el G7 y la cumbre de la OTAN. Exactamente, también vamos a estar hablando de la derogación del caso Roe vs. Wade, que lo que hace es no ilegalizar, pero prohibir el aborto o dejarlo a manos de cada uno de los estados. Y también vamos a estar hablando de Israel. Todo te lo anticipamos en este video. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, queremos profundizar, estar al tanto de lo que ha pasado, de lo que se ha desarrollado en materia política, económica y social en Ecuador. Para esto tenemos una entrevista en profundidad. Exactamente, ya tenemos en comunicación vía Zoom a Gabriela Pinasco. Ella es periodista, editora digital de la revista Vistazo.com. ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a Enlace Internacional. Pues estamos un poco más tranquilos. La verdad es que en estos últimos 18 días de movilizaciones o de paro nacional, todos los periodistas, todo el país ha estado bastante afectado por un lado y por el otro. Y bueno, ahorita como premisa les cuento que en Ecuador se acaba de anunciar el cese de las movilizaciones, se acaba el paro nacional, aunque aún no hay un acuerdo firmado oficialmente. Bien. Bien, esto, Gabriela, se da en el contexto de diálogo, de un principio de diálogo entre Leonardo Issa y Guillermo Lasso, ¿o todavía no hay condiciones para prever un potencial diálogo? Justamente el diálogo se había suspendido hace 4 días por un acto vandálico terrorista en un área de la Amazonía que se llama Chuchufindi, en donde murió un militar luego de que un convoy fue atacado por un grupo de manifestantes. En ese momento ya había un diálogo que se había activado entre líderes indígenas y el gobierno, pero a causa de ese evento el gobierno y el presidente anunció que se terminaba el diálogo. Ayer, con la mediación de la Iglesia Católica, se logró restablecer ese diálogo y hoy se instalaron ambas partes, gobierno y líderes indígenas, en Quito, en la capital, para llegar a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo previo y hasta hace unos cuantos minutos lo anunciaron en cadena nacional, en las redes, y hubo igual un giro sorpresivo porque si bien se pensaba que el acuerdo ya estaba más que declarado, no se había firmado, y el líder indígena, presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo que antes de firmar el acta tenía que consultar con las bases, así que ha pedido un tiempo, unos minutos para poder consultar con ellos y hacer la firma. Así que si bien se anuncia que se terminan las paralizaciones, el acuerdo final no tiene una firma que lo valide. Claro. Hasta ahora todo está en palabras, pero se llegó a ese acuerdo. Y en dicha mesa, solo para aclararles, no ha estado el presidente de la República, sino su ministro de Gobierno, Jiménez. Exactamente, eso lo había anunciado. Qué importante lo que señalás, porque hasta que no haya una firma no se puede concretar. Pero ¿se sabe algo, se ha anticipado algo con respecto a qué puede llegar a pasar con el estado de excepción que decretó Guillermo Lasso ayer en 4 provincias? Bien, se nos ha cortado la comunicación con Gabriela Pinasco. Le estábamos comentando, estábamos charlando de la situación en Ecuador. Nos contó las novedades de último momento que tienen que ver con que se anunció por cadena nacional
que se levantaría el paro, pero con la particularidad de que no está firmado porque Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que debía consultarlo con las bases. Esto en un contexto de distintos reclamos y paros durante los últimos 18 días. Recuperamos conexión. Perdón, sí, respecto a... Bien. Te escuchamos, Gabriela. A ver, te escuchamos. ¿Gabriela? Bien, estamos teniendo evidentemente algunos conflictos con la conexión, pero bueno, como comentabas, la situación es en un contexto bastante complejo, de más de 17 días, en donde la Confederación de Nacionalidades Indígenas protestaba en Ecuador debido a una serie de reclamos. Esto se da justamente por reclamos concretos en relación a lo que han sido los aumentos que se plantearon en materia de gasol y nafta, lo cual también por las movilizaciones y por los distintos reclamos en cuanto a las provincias que han participado nos da un paralelo muy similar a lo que fueron los estallidos sociales de 2019. Exactamente. A ver, Gabriela, ¿nos escuchás? Sí. Bien, ahora sí. Sí, perdón, es que con este tema del Zoom, cuando te entra una llamada en el teléfono, pues se corta, pero sí, ya pude cerrar. En todo caso, pues la pregunta que me hacían era respecto al estado de excepción, ¿cierto? Exactamente. Bueno, eso está por definirse también. Suponemos que de alcanzarse el acuerdo, pues se va a eliminar el estado de excepción. De hecho, uno de los pedidos que ha tenido desde el inicio el movimiento indígena es que no se militarice en las calles, que se permita a los manifestantes salir a protestar sin problemas, sin que tengan a la policía o a las fuerzas del orden ahí generando tensión. Ese ha sido uno de los principales pedidos, así que como aún no se ha llegado al acuerdo formal, pues no sabemos cómo terminaría, pero creo que de alcanzarse dicho acuerdo, definitivamente el presidente tendrá que derogar estos decretos de estado de excepción, porque se generaron exclusivamente para contener las protestas. Bien, Gabriela, los distintos reclamos que se han dado, que se han generado, entendíamos que tienen algunos puntos de similitud con lo que fue el estallido social anterior. ¿Vos creés que los motivos, las causas, los reclamos pueden ser similares en relación a las protestas que se han realizado ahora? El pedido similar es el de bajar el precio de los combustibles. En el 2019 se consiguió ese acuerdo. De hecho, las movilizaciones en aquel entonces me parece que duraron también un aproximado de 15 días, lograron que el presidente de ese momento, Lenín Moreno, derogue el decreto que permitía que el precio de los combustibles, específicamente de dos que aquí se utilizan sobre todo en los estratos medio y bajo, que es Ecopaís y Extra y Diesel, que son los que se utilizan también para camiones, para la transportación de materia prima, de productos que salen del campo. En aquel entonces el presidente retrocedió, deroga el decreto y se mantenían los precios, pero debido a la situación económica actual, el gobierno ya ha anunciado, incluso el gobierno anterior y el gobierno actual, que mantener un sistema de subsidios en las gasolinas es contraproducente y corrosivo para la economía nacional. Por ende, aunque se congelaron los precios en el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso, se generó una congelación, aquello no seguía representando un problema para las comunidades indígenas que se levantan nuevamente, ya no solo por el tema de bajar los combustibles, sino por otros puntos. Son 10 puntos en total que ellos han pedido al gobierno analizar. Solo uno de ellos es el tema de los combustibles. Por eso ahí cabe la diferencia. En 2019 lo que generó este estallido social fue que se subieron los precios de los combustibles, así que salieron el movimiento indígena y también los grupos campesinos, etcétera, a pedir que se derogue aquel decreto. Se consiguió, se derogó, se terminó la protesta. Hoy no es solamente el tema de los combustibles, son otras situaciones que encarecen la vida de las personas en la parte rural y de los movimientos, de las poblaciones indígenas y campesinas del Ecuador. Entre esos también está, por ejemplo, y este es un acuerdo que ya el gobierno accedió hace unos días previo a este diálogo, que es
parar la explotación petrolera y minera en partes que son reservas naturales. Clarísimo. Los líderes indígenas están pidiendo también que se modifique la ley de manera que haya una consulta real a los pueblos indígenas que viven y que tienen soberanía sobre estos territorios que se quieren explotar. Bien, exactamente. Sí, también se pedía una moratoria de 1 año para el pago de los créditos. Así es, y eso también es algo que ya concedió el gobierno la semana pasada. La semana pasada también se acordó recientemente, no fue la semana pasada, se acordó ya reducir en 10 centavos por galón el precio de estas gasolinas que les dije, diésel, Ecopaís y Extra, pero aunque el gobierno ya anunció que esto se iba a realizar, para el movimiento indígena no era suficiente porque ellos piden 40 centavos por galón. Claro. Entonces, el acuerdo que acaba de alcanzarse ahorita por encima, porque ya sabemos que no se ha firmado, es de 15 centavos. Bien. Ni 10 que había anunciado el gobierno, ni los 40 que es lo que pide el movimiento indígena. Bien. Por ahora se mantienen 15. Gabriela, no quería dejar de preguntarte en relación a lo que fue esta votación que se hizo, que al final no tuvo acompañamiento, por lo menos en los 92 votos que se necesitaban, para lo que era una potencial destitución de Guillermo Lasso. ¿Vos crees que esto es algo cerrado o crees que se puede llegar a rediscutir más adelante? Actualmente la Asamblea Nacional no puede volver a convocar o pedir esta figura de muerte cruzada. La única oportunidad, o sea, solo se puede hacer en un periodo legislativo y ellos ya la tomaron. Se hizo todo el proceso, no se alcanzaron los votos, así que la Asamblea ya no puede volver a pedir en lo que resta del periodo, que faltan 3 años, una muerte cruzada contra el presidente. Lo que puede pasar es que el presidente Guillermo Lasso pida la muerte cruzada para llamar nuevamente, después de haber convocado esta figura, elecciones 6 meses después de iniciarse el proceso de muerte cruzada, para sacar a la Asamblea Nacional y bueno, él también pondría su cargo a disposición para nuevas elecciones ejecutivas y legislativas. Así que no puede ya la Asamblea bajo ningún concepto sacar al presidente de la República y esta es la situación. Por ende, solo el diálogo quedaba pendiente. Si no se consiguieron los votos, se consiguieron cerca de 80 votos, no los 92 que se necesitaban. Se agota ese recurso, ya no lo pueden volver a convocar. No se sabe aún si el presidente pueda o decida tomar la decisión de él convocar a una muerte cruzada para sacar a todos los asambleístas y llamar a nuevas elecciones. Así que lo que queda es el diálogo, que como vemos es la instancia que hasta ahora parece haber funcionado. Bien. Gabriela, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a estar atentos a lo que se dé en forma permanente en nuestro hermano país del Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que las cosas vayan para bien y que se llegue a este acuerdo. Hoy, ya con lo que anunciaron las partes, primero se termina el paro, eso es lo único que sabemos o tenemos por sentado hasta el momento, se acaban las movilizaciones, se termina el paro, pero ya los acuerdos fijos de cómo se concreten estos 10 puntos que ha pedido el movimiento indígena está por verse. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Hablábamos con... Gracias a ustedes. Gabriela, gracias. Hablábamos con Gabriela Pinasco, ella es periodista en Ecuador, editora digital de la revista Vistazo.com, que nos daba un reflejo de la realidad que se está viviendo en Ecuador en estos momentos, en donde habría habido un acuerdo. Exacto, vamos a estar siguiéndolo en lo inmediato, justamente por lo que ha representado. Se discutió una destitución, un país paralizado durante 18 días, riesgos hasta del propio autoabastecimiento en materia petrolera, por lo que hacía los yacimientos, así que vamos a continuarlo de cerca. Exactamente, pero ahora nosotros cambiamos de tema y nos vamos a Israel,
¿Por qué? Porque como nosotros habíamos anticipado en la semana anterior, finalmente se disolvió el Parlamento. Esto después de una extensa jornada que terminó en realidad esta madrugada, lo que sería la madrugada de Israel, terminó decidiéndose la disolución del Parlamento, por lo tanto se convoca a nuevas elecciones que ya están programadas para el 1 de noviembre. Exacto, vamos a ver cómo se reordena este marco, donde aparecen figuras que habían perdido en las anteriores elecciones. Vamos a ver un Netanyahu que va a tratar de generar discusión, de formar una propuesta integral para tratar de ser nuevamente primer ministro. Hay que ver por otro lado la oposición que plantea y ver si se pueden llegar a dar estas variables que acaban de fracasar, ¿no? Exactamente. De hecho, Netanyahu, por eso también un poco se estiró esta votación, porque Netanyahu intentó hasta último momento formar una coalición de gobierno para evitar ir a nuevas elecciones, pero no obtuvo el respaldo necesario. Por eso también es tan importante esta situación, porque estas nuevas elecciones no vaticinan de que se pueda llegar a solucionar o salir de esta crisis política, porque se habla de que hasta puede aparecer una espiral electoral, como pasó hace un tiempo, porque de hecho serían las quintas elecciones en un periodo de 3 años y medio. Pasó en 2019, hubo un periodo de gracia, podríamos decir, un año en donde asumió Naftali Bennett con esta coalición de gobierno de 8 partidos que terminaron anunciando que que disolvían el Parlamento por una cuestión de que no pudieron renovar una ley que es una ley de protección de los colonos judíos en el territorio de Cisjordania ocupada. Por eso termina disolviéndose el gobierno, porque esta ley se terminaba este jueves 30 y si se disuelve el Parlamento se prorroga automáticamente. Por ahí también comentarte que Israel tiene un sistema parlamentario en el cual, de hecho, por ejemplo, la no aprobación de un presupuesto es motivo para convocar a elecciones. El sistema es diferente, es distinto al sistema presidencialista que nosotros tenemos, y es por eso que tiene también estas características. En lo inmediato lo que va a pasar es que se dé este nuevo proceso electoral por el cual tienen que llegar primero con la intención de formar gobierno que indique, generalmente se le da a al que saque mayor cantidad de votos. Esto lo pone a disposición el presidente de la Nación y le ordena a un referente formar gobierno. Si llegan a esa mayoría, hay un nuevo gobierno. Este va a ser el desafío inmediato que va a tener Israel. Exactamente. Por ahora quedó Yair Lapid, quien oficiaba como el ministro de Relaciones Exteriores, como el primer ministro interino, porque ese fue también el acuerdo que llegaron con Naftali Bennett en esta coalición de gobierno conformada por 8 partidos, y también le sirve como, digamos, plataforma para lanzarse a la candidatura, porque va a ser uno de los candidatos a tratar de que Netanyahu no llegue al poder como está buscando. El tema es que los distintos sondeos que se están realizando por el momento no prevén que haya uno que pueda formar una mayoría. Vamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo cómo repercuten las distintas perspectivas en este contexto donde hay que ver qué diálogo proponen con los Estados Unidos, cuál va a ser la posición y la perspectiva en relación a lo que es el conflicto y la guerra entre Ucrania y Rusia, y justamente esta discusión en materia de alimentos. Ahí van a estar los principales puntos donde van a tratar de hacer eje en las campañas que se van a dar de aquí hasta el proceso electoral. Exactamente. Bueno, ahora lo que vemos también es el tema de, fundamental, la relación con Estados Unidos, algo que Yair Lapid va a encabezar la reunión que está prevista para del 13 al 16 de julio, la visita de Joe Biden a Israel, y también cómo potenció el foro de Negev, que ya tuvo, digamos, su primer paso en cuanto a sentar las bases por la reunión que se desarrolló esta semana entre Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, entre también Egipto, Marruecos y Bahrein. Vamos a ver qué pasa. La realidad ha llevado justamente a este proceso en Israel, y va a ser determinante por ahí la forma en la que se empiecen a dar todos estos sucesos, y sobre todo ver cuál es la relación del gobierno de Israel con un gobierno demócrata en los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que el propio Benjamín Netanyahu manifestó como relaciones carnales las que tenía Israel con el gobierno de Donald Trump en su momento. Exacto, y de hecho por eso también se marcaba que Naftali Bennett y Yair Lapid lograron un acercamiento con Estados Unidos en este año por el tema de justamente la postura. Así que bueno, vamos a seguir atentos y seguramente lo vamos a profundizar, ¿no? Tal cual, tal cual. En lo inmediato lo que sabemos es que se va a dar en este contexto, y también hay que tener en cuenta cuál va a ser el posicionamiento que generen los actores intervinientes en este proceso que se vaya a dar. Es ahí que te decimos que estos son los principales candidatos que pueden llegar
a presentarse por lo menos en lo inmediato. Exactamente, con la particularidad de que Naftali Bennett no se va a presentar, ese fue la última anuncio. Bien, tenemos que cambiar de tema y nos vamos a Estados Unidos, porque allí lo que ocurrió es que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, decidió derogar el caso Roe versus Wade. Este caso lo que hacía era amparar el derecho al aborto, ¿sí? En donde lo amparaba dentro de lo que es el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad. El Tribunal Supremo deroga este caso, por lo tanto, no es que queda ilegalizado, sino que deja en función de cada uno de los estados ver si lo permiten o lo prohíben. Entonces, digamos, vuelve la situación a la situación antes del siglo XX, en el siglo XX, ¿no? La situación hoy por hoy ha llevado a que los términos se politicen absolutamente. De hecho, hay contrapuntos muy marcados entre los sectores demócratas y los republicanos, con algunas excepciones sin duda, pero con contrapuntos muy marcados y con manifestaciones muy crudas en las calles, con un tema que de hecho en gran cantidad de ocasiones ha excedido ampliamente la cuestión partidaria, ¿no? Exactamente, bueno, y de hecho la novedad de hoy tiene que ver con que hasta el mismo Joe Biden en el fin del G7 lo que señaló, del G7 no, de la cumbre de la OTAN, señaló de aplicar una figura que se llama la operación nuclear, que es una figura que saca el filibusterismo que existe en Estados Unidos, esta figura de que tienen que tener más de 60 senadores para poder aprobar una ley. La cuestión es que ahora está todo, digamos, puesto en esta situación. Lo que ha pedido Joe Biden es que en las elecciones de medio término apoyen al Partido Demócrata para lograr una ley federal que lo que haga es restituir los derechos amparados en este caso de Roe versus Wade. En lo inmediato lo que avisoramos es que va a ser una batalla legal, una batalla jurídica entre las distintas presentaciones, teniendo en cuenta además la presión que se genera en las calles, la cual no ha sido menor desde un lado y desde el otro. De hecho, va a seguir la presión, del mismo Joe Biden convocó a que sigan las movilizaciones pacíficas, ya se ha convocado a un gran pañuelazo verde. La cuestión es que, bueno, hay que ver qué es lo que ocurre en este contexto. También ya desde que se conoció la iniciativa, o sea, esta sentencia por parte del Tribunal Supremo, ya 8 o 9 estados han anunciado que prohíben totalmente el derecho al aborto. Vamos a ver cuál es la posición que toman los distintos actores y justamente ver si se potencia algún tipo de diálogo entre el gobierno y una corte que tiene una mayoría conservadora, la cual ha ido marcando la cancha en este tipo de acciones. No es el primer encontronazo que se da entre la corte y el presidente Joe Biden, así que vamos a ver cómo evoluciona. Exactamente, y nosotros también lo contábamos en el primer programa aquí en Enlace Internacional cuando se difundió el borrador, que de hecho generó muchísimas movilizaciones, al final terminó concretándose. La cuestión también en Estados Unidos, algo muy importante a destacar, es que finalmente se aprobó y Joe Biden firmó la ley bipartidista del control de armas. Exacto, vamos a ver cómo los distintos actores en el sentido de los espacios comerciales que empiezan a aplicar esta nueva lógica y cómo la replantean en un contexto en el cual los distintos choques, los distintos enfrentamientos han llevado a poner esta discusión en tapa de todos los medios de comunicación. Exactamente, principalmente lo que llevó este tema de la ley del control de armas fue la masacre de Uvalde, en la que fallecieron 21 personas, 19 chicos entre ellos, y también lo que ocurrió en Nueva York. La cuestión es que esta ley, según lo que dijo Joe Biden, no contempla todo lo que él buscaba, pero va a salvar vidas y va a también establecer algunos límites en cuanto a corroborar más los antecedentes, principalmente de los menores de entre 18 y 21 años. Vamos a seguir ambos temas y los vamos a analizar para que lo podamos dialogar con vos en esto que es Enlace Internacional. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos la propuesta en medio ambiente y la película que te hemos traído esta semana. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado, vamos a analizar estas cumbres que se desarrollaron a lo largo de la semana. Por un lado el G7 y por el otro la cumbre de la OTAN. Exacto, para esto estamos en contacto vía Zoom
con Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, con quien tratamos de desmenuzar estos procesos, estos encuentros que se dan para interpretar de qué se han tratado y de qué forma nos repercuten. ¿Cómo te va, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Vanessa, te agradecemos principalmente atendernos, recibirnos desde Mérida, México, para ver cuál es la impresión que te ha dejado justamente este desarrollo del G7, donde han existido participaciones como la del presidente argentino, Alberto Fernández, como la de otros países también convocados, el caso de Sudáfrica, el caso de Indonesia, en este G7 con sus particularidades, ¿no? Sí, así es, esta reunión en la cual la región latinoamericana estuvo representada por Alberto Fernández en su calidad como presidente de la CELAC, ¿no? Misma que le dejó México. Y bueno, pues una cumbre siempre importante, ¿no? Ver reunidas a las 7 economías más desarrolladas del mundo y creo que queda muy claro, ¿no? Cuáles son los dos grandes enemigos hoy de las potencias. Por un lado Rusia y por otro China, ¿no? Rusia que, bueno, fue llevada a la mesa de discusión de manera clara, directa, ¿no? Juzgándolo, acusándolo, condenándolo respecto a la invasión a Ucrania y exacerbando e impulsando sanciones. Y por otro lado, China, que estuvo presente, si no con nombre y apellido, sí con las acciones y con las declaraciones que se hicieron, que de manera velada podemos darnos cuenta que iban dedicadas, ¿no? A este país. Exactamente. Bueno, Ana Vanessa, justamente uno de los planes que se anuncia en el marco del G7 es esta inversión que serían infraestructuras, que en cierta forma es para contrarrestar el avance de China, ¿no? Así es, 600 millones de dólares, una inversión muy importante que buscan el acercamiento entre Europa y Asia. Y bueno, es evidente que en este acercamiento se va a dar la inversión en los países de renta media, aquellos que puedan apoyar en una reestructuración que debilite el impacto que se espera que tenga la ruta de la seda de los chinos, ¿no? Y en ese tenor, pues Estados Unidos está muy interesado en esta inversión. Y bueno, otro aspecto en el que también vemos que lleva dedicatoria, pues es el tema de la explotación laboral, donde creo que se hacen declaraciones y hay intenciones muy importantes de sacar de la cadena de suministros del comercio internacional a todos aquellos productos que se presuma cuentan con mano de obra que ha sido violentada en sus derechos laborales o incluso que esté en calidad de esclavitud, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos que China tiene una gran, digamos, historia de violación a los derechos laborales y también de inclusión de trabajo infantil. Entonces, bueno, creo que esos dos momentos son aquellos en que nos damos cuenta que China estuvo presente, ¿no? Que la sombra de esta rivalidad entre Estados Unidos y China por el Pacífico es uno de los temas prioritarios. Bien, Vanessa, en relación a los temas que se plantearon, se hizo mucho eje en lo que es alimentos y en lo que es energía. Sobre todo también entendiendo las capacidades que tienen hoy por hoy tanto México como Argentina y Brasil para exportar en un contexto bastante complejo. ¿Qué te dejó en relación a estos temas? Sí, así es. Creo que uno de los temas importantes, incluso que deja ahí una inversión también importante, pues son las crisis alimentarias. Vemos que seguimos pagando la guerra de Ucrania más el COVID, ¿no? Cuando creían que iban hacia la recuperación económica, pues viene esta guerra y afecta directamente en temas de seguridad alimentaria, porque vemos que también hoy está luchando la ONU, ¿no? Con sacar los granos, el trigo de Ucrania para que se pueda vender, ¿no? Han impulsado la idea de presionar a Rusia para que deje de bombardear los puertos, las carreteras para sacar todos estos granos y que se pueda solventar la gran crisis alimentaria que se espera y para la cual Estados Unidos también está dispuesto a formar parte de los inversionistas y va a ser parte, un inversionista mayoritario, digamos, en esta idea de apoyar al mundo con esta nueva cifra de 300 millones que pasaban a la pobreza. Y en el tema energético, climático, pues queda debiendo. Se esperaba que hubiera declaraciones más contundentes conforme al gas,
y no la hay. Y en el tema climático, pues como ha sido todo, ¿no? Últimamente muy buenas intenciones para las reducciones de carbono, etcétera, pero básicamente lo que se dijo es que pues sí hay que comprometerse y seguir con los acuerdos de París. Exactamente, sí, plantearon también la creación del Club del Clima. Así es, este Club del Clima al que se irán adhiriendo cada vez más propuestas, pero pues hay que ver qué pasa, ¿no? Porque vimos que todas las declaraciones de estos países para reducir sus emisiones que fueron hechas con gran compromiso, pues no solamente no se cumplieron, sino que las aumentaron, ¿no? Creo que esta va a ser una bandera muy importante del presidente Biden, ¿no? Que gran parte de su gobierno lo que ha tratado es demostrarse como contrapuesto a la falta de diplomacia en estos temas con Trump, y el tema climático evidentemente le tiene que dar el sello teniendo acciones más contundentes, pero no será en esta ocasión y a través del G7 que se diga que hay una importante intervención en cuanto a los temas climáticos. Exactamente. Bien, y también está el tema de lo que fue el G7, se planteó la posibilidad de empezar a limitar los precios del petróleo y algunas sanciones en cuanto al oro. ¿Qué opinión te genera estas nuevas sanciones? ¿Crees que son posibles de aplicarse teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene que aprobarlas? Porque solamente estaban Francia y Alemania allí como para tomar la postura, después tiene que aprobarse por los 27. Claro, sí, son sanciones complicadas. Hoy en día creo que el precio del petróleo le empieza ya también a pesar a la Unión Europea, que pues va a tener que voltear hacia Estados Unidos y será el beneficiario económico de esta guerra para comprarle un petróleo mucho más caro de lo que le podría comprar a Rusia. Y tienes mucha razón, Luz, es muy importante decir que todo esto queda en pendiente porque las sanciones a Rusia, como son estas, ¿no? El límite al precio del petróleo y el freno a las exportaciones del oro, pues tienen que tomarse en conjunto y tienen que ser aprobadas por los 27 países de la Unión Europea, lo cual de alguna manera le posibilita la negociación a Alemania, que es el principal afectado de estos precios y de la suspensión del oleoducto Nord Stream. Entonces, el no tener que tomar una decisión que tenga que ejecutar en este foro con la presión de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que al no formar parte ya de la Unión Europea, pues puede actuar con total autonomía, pues el caso de Italia, de Francia y de Alemania es tener que negociar, que discutirlo con el pleno de los 27 países de la Unión Europea para ver si se siguen o no estas sanciones que en el largo plazo pues encarecerán evidentemente todos los bienes y servicios que se ofrecen en la Unión Europea. Bien, Vanessa, en relación a lo que fueron las bilaterales, desde la Argentina se puso gran foco en lo que fue esta bilateral entre Alberto Fernández y Boris Johnson en relación a lo que fue la guerra y el conflicto de Malvinas. ¿Cuál es tu interpretación a nivel global de esta bilateral en relación principalmente a lo que son los sectores que tienen por ahí en ultramar algunas potencias? ¿Generó algún tipo de impacto o se diluyó más o menos? Mira, siempre, Augusto, hemos visto que en estos foros lo que llama más la atención son los escándalos o el romper el protocolo, ¿no? Y en el G7 pues no fue la excepción. Tuvimos dos momentos curiosos, por llamarlos así, que fue el tema de la llamada crítica a las fotos del presidente Putin sin camisa, y lo segundo pues fue los roces que tuvieron el presidente Alberto Fernández, que vuelve a poner en la mesa de discusión el tema de la soberanía de las Malvinas con Boris Johnson, el cual le contesta que esto es tema cerrado y carpetazo y pasemos a lo siguiente. Pero creo que los países latinoamericanos hoy, en especial los miembros de la CELAC que preside Alberto Fernández, pues están gozando de una gran libertad discursiva para señalar a Estados Unidos y para enfrentarlo, como te digo, de manera discursiva, porque al final pues necesitan su visto bueno para cuestiones muy importantes de comercio, o incluso Argentina para la reestructuración de la deuda. Entonces creo que es una postura que se entiende, creo que es una postura lógica, entendiendo lo que se exige hoy desde los países latinoamericanos, de lo que quieren que represente la CELAC, y también del debilitamiento que tiene el presidente Biden en cuanto a la capacidad de respuesta o el desinterés de la respuesta a los países
de América Latina y el Caribe. Estas reuniones bilaterales a mí me parece que sirven más como un tema diplomático y de forma que de fondo, ¿no? Porque lo importante hubiera sido a lo mejor lograr una reestructuración de la deuda, ya que fue un tema de los que se trató en la reunión de la deuda argentina, pero pues al final, como muchos diarios lo dijeron, se va a los salones de lujo a negociar cuando en casa no hay dinero, ¿no? Y creo que eso le pasó a Alberto Fernández, ¿no? Porque de manera paralela se estaba llevando a cabo en Argentina, pues esta limitación de las exportaciones por la crisis económica que están enfrentando. Exacto. Y Ana Vanessa, otra de las cuestiones, bueno, tiene que ver con la presencia de Indonesia, que es quien está liderando la cumbre del G20 que va a ser en noviembre. Teniendo en cuenta que esta cumbre y también la de la OTAN se está centrando en la guerra y en las críticas hacia Putin. Y Putin ya en cierta forma ha confirmado la presencia en la cumbre del G20. ¿Qué es lo que se espera o qué crees vos que pueda llegar a pasar en el marco de esta cumbre tan importante a fin de año? Sí, efectivamente, pues Rusia es un miembro muy importante que ha tenido participaciones siempre emblemáticas en el G20, incluso hace algunos años pues fue sede de esta, y en este momento pues va a estar puesto ahí los ojos y los reflectores en cuál va a ser la actuación de Rusia, ¿no? Sabemos que esta reunión del G7 pues no le gustó nada, ni las declaraciones, pero que Putin al final, hoy por hoy, lo que está esperando es que lo prolongada de esta guerra, que a un inicio le daba desventajas, pues hoy se está favoreciendo también de ella. Entonces, vamos a ver qué ocurre, sobre todo en el tema de lo económico, qué tanto va a poder aguantar Rusia las sanciones económicas, pero también qué va a hacer ahora la Unión Europea. También la Unión Europea estará dispuesta a incrementar las sanciones, que al final es darse un tiro en el pie respecto al petróleo y al gas que se le está encareciendo. Y como vaya avanzando esta negociación, creo que nos va a dar un poquito más de luz qué va a pasar en la reunión del G20, donde pues esperaremos, por lo menos en lo discursivo, que se toquen temas muy álgidos y poca negociación. Difícil será una negociación que conduzca al final del problema en Ucrania en un foro multilateral. Creo que las reuniones bilaterales y la mediación de algún país europeo van a ser mucho más efectivas. Incluso vimos que Zelensky hace algún llamado a los países europeos para condenar y hacer algo respecto a las violaciones de Rusia, y Macron fue muy cauteloso, no se adhirió y no compró esta propuesta del presidente Zelensky. Entonces, creo que estamos viendo ya hoy que a pesar de que en estos foros, y bueno, principalmente la OTAN, ¿no? La naturaleza de la OTAN es esa, ¿no? Es un bloque militar en contra de los rusos. Entonces, bueno, es el gran tema hoy en día, ¿no? Incluso es lo que se le cuestiona, que si es esto, ¿por qué seguía operando en este nuevo siglo, ¿no? Donde la Guerra Fría parece o parecía estar lejos. Entonces vamos a seguir viendo que Rusia va a estar ahí, que va a haber declaraciones importantes, pero que no se va a solucionar ahí porque la Unión Europea está siendo mucho más cautelosa, y creo que a partir de esta cautela por el impacto económico que ya empieza a sentir, pues nos podría conducir a algún tipo de negociación en la guerra con Ucrania. Bien, Vanessa, en relación a lo que ha sido esta cumbre que se ha dado también de la OTAN, en la cual han rediseñado las distintas perspectivas y desafíos, ¿cuáles crees que son los principales puntos o objetos que dejó en relación a este grupo y las decisiones que vayan a generar en el contexto de guerra Ucrania-Rusia? Mira, me parece que hoy en día Biden logra hacer un gran consenso diplomático en el que está afianzando las alianzas que necesita, pero que también ya se ve que la OTAN no es lo mismo que era en el siglo pasado, no tiene esta capacidad de operación, y nos deja también muy claro que a pesar de que la gran discusión es sobre Rusia, tampoco Estados Unidos está dispuesto a invertirle a esta guerra, ¿no? Y que se le convierta en un Afganistán que siga debilitando la presencia de Putin frente a la opinión pública de cara a las elecciones intermedias. Entonces, la sensación que da esta cumbre de la OTAN es que está debilitada, y que nos deja nuevamente claro que Rusia no es el principal enemigo de Estados Unidos, y que esa es una decisión respecto a la Unión Europea, que sí lo considera su enemigo,
pero que a la vez está interconectado, ¿no? Estamos viendo un mundo donde ya no es tan fácil el rompimiento de relaciones, sí diplomáticas, pero no comerciales, incluso con tus grandes enemigos. Bien, teniendo en cuenta lo que señalas por ahí, lo que sí se ve como, o por lo menos lo que interpreto como un gran triunfo de Estados Unidos en esta oportunidad, tiene que ver con que por primera vez se nombra en el concepto estratégico a China y se la tilda como el gran desafío, como una suerte de riesgo o de amenaza en cuanto a la inseguridad, a los valores y a los ideales, ¿no? Claro, sí, o sea, finalmente hoy Estados Unidos puede poner a su enemigo como el enemigo de todos, aunque no sea la prioridad para otros países, pero como la OTAN la sigue manteniendo Estados Unidos, ¿no? Y bueno, incluso Donald Trump lo dijo, nos está saliendo muy cara, ¿no? No solamente la invasión a Afganistán menguó las finanzas norteamericanas, sino también el estar invirtiendo tanto en este organismo y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la funcionalidad de la OTAN, ¿no? Finalmente, que el enemigo de Estados Unidos esté ahí y sea señalado por otros países. Pero, ¿no? Lo que comentaba yo anteriormente y lo repito, es que ya no es tan fácil declarar una guerra total, ¿no? a los grandes enemigos, porque también gran parte de la deuda que tiene hoy Estados Unidos la tiene China. La mayoría de la deuda de Estados Unidos la tiene China. Y si bien es un enemigo en lo comercial, en el Pacífico, pero también en las tecnologías, que allá van las grandes guerras al espacio exterior, al ciberespacio, pues también es un país con el que se negocia económicamente, ¿no? Y que tener una política restrictiva o de enfrentamiento frontal le traería consecuencias económicas también a Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos viendo hoy un tipo balance of power basado en las interacciones económicas que hoy tienen entrelazado al escenario internacional. Vanessa, para cerrar quería consultarte, que hacia los dos temas, ¿cuál es tu punto de vista en relación a la situación que se está dando con los granos en las costas de Ucrania? Con lo que esto representa, con lo que esto repercute, más allá de lo alimenticio, en relación a cómo puede llegar a potenciar aún más el conflicto si no se destraba. ¿Cómo lo ves vos en el corto plazo? Yo creo que hoy es una de las grandes preocupaciones, por eso es un tema que se atendió prioritariamente, no solo como un tema de la guerra, sino como un tema económico, como un tema de seguridad en la agenda internacional, porque el tener encerrada esa cantidad de granos afecta no solamente a los gobiernos y a los bolsillos, sino directamente a un mundo que va a pasos agigantados después de la pandemia a incrementar el nivel de pobreza y de desnutrición a nivel internacional. Entonces, quisiera ser muy optimista y me atrevería a decir que va a ser uno de los temas que se va a poder negociar hoy con Rusia, el que se puedan sacar esos granos de ahí. Hay muchos países que están muy contentos de que no ocurra, ¿no? Para poder elevar sus precios y para poder vender. Sin embargo, pues para el equilibrio internacional de los mercados se requiere de eso y se requiere para que, pues obviamente, no haya un mayor impacto en el tema de la inseguridad alimentaria. Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a seguirlo al tema. La verdad que este G7, como esta cumbre de la OTAN, han dejado bastante todavía por analizar, así que en el corto plazo te vamos a estar contactando y te agradecemos mucho como siempre. Igualmente, muy buenas tardes para ustedes y para todo su auditorio. Muchísimas gracias. Estábamos en contacto vía Zoom con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, analista referente en extensión de la Universidad de Mérida, bueno, dándonos una visión integral sobre cómo ha repercutido este encuentro del G7 con Alberto Fernández como invitado, como parte de este encuentro, además de lo que ha sido la cumbre de la OTAN. Exactamente, las repercusiones de la cumbre de la OTAN que finalizó hoy y que ha dejado ya un nuevo concepto estratégico y vamos a como vos señalabas vos, vamos a seguir analizándolo, tomando porque deja muchas cuestiones y todavía se tiene que conocer el texto final del concepto estratégico. Exacto, y lo cual no es menor en el sentido de qué es lo que queda plasmado. Hay que ver hasta dónde llegan los objetivos, cuáles pasan de objetivos a ambiciones y cuáles son los efectos que esto genera. Exactamente. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un breve corte, pero ya volvemos para hacer el segmento de cultura y el segmento también de ambiente. Ya volvemos.
Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional. Te habíamos prometido que tenemos una propuesta muy interesante en ambiente. Exactamente. Vamos a analizar la conferencia de los océanos con una amiga de la casa, con alguien que realmente disfrutamos mucho poder dialogar. Estamos hablando de Claudia Tomadoni. Ella es geógrafa, coordinadora científica del Centro de Estudios Transdisciplinarios Argentina Cono Sur de la Universidad Friedrich Schiller de Alemania. ¿Cómo estás? Mucho gusto de poder hablar nuevamente con vos, Claudia. Hola, un gusto de poder estar en contacto con ustedes otra vez. Siempre es muy agradable. Gracias. Bueno, lo anticipábamos. Queremos saber el tema de esta conferencia de los océanos. ¿Por qué es importante esta cumbre que se ha desarrollado durante esta semana en Lisboa? ¿Qué es lo que más pone en valor o pones vos en valor de esta conferencia? Mira, yo creo que como todas las conferencias de Naciones Unidas, lo importante es el encuentro de políticos, de activistas, de empresas del sector privado, es decir, un llamado conjunto a múltiples actores para discutir un tema sumamente relevante. Nosotros tenemos que poner en perspectiva qué significan los océanos en este contexto de cambio climático, ¿no? Ellos son los grandes protagonistas porque los océanos absorben casi el cuarto de las emisiones de CO2, el 90% de los gases de efecto invernadero son absorbidos por los océanos, son reguladores de las lluvias, ocupan el 70% de la superficie del planeta, es decir, que estamos hablando de una masa importante de territorio de este planeta que puede ayudarnos o no en la gestión de esta cuestión del cambio climático que tanto nos preocupa. Además, es importante pensar que hay cerca de 1.000 millones de personas que viven, o que subsisten gracias a los productos que ofrece el océano, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, sentarse a discutir, a conocer, a saber qué pasa con la gestión de los océanos es supremamente importante, ¿no? Bien, Claudia, ¿cuáles pensás que son los principales desafíos que han quedado en estas discusiones que se han generado? Y para mí siempre es el gran desafío que tiene el derecho internacional, y es que las medidas que se puedan tomar sean vinculantes, porque es muy interesante discutir, ponerlo en intención, pero después llevarlo a la acción, eso es lo complicado, ¿no? Entonces, coordinar a todos los países en función de gestionar un bien que es de toda la humanidad es complicado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ese es uno de los grandes desafíos, el poder coordinar y cooperar internacionalmente. Y por el otro, para mí este es el mayor de los desafíos, estamos en un momento bisagra de la historia en donde están cambiando después de la pandemia las formas de producir y las formas de consumir. Y a ello se ha sumado una guerra. Entonces, en este contexto nuevo de formas de producir, con un nearshoring que está, relocalizando las actividades, es muy importante pensar en la gestión de los océanos, pero siempre vinculada a las actividades económicas que se generan con estas nuevas formas de producir, que yo creo que van a protagonizar los próximos 20 o 30 años, ¿no? Exacto. Claudia, y bueno, en el marco de esta conferencia, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, marcó el estado de emergencia en el que están los océanos. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo la humanidad para dejar en estado de emergencia a los océanos? Y bueno, pensá que la gran parte de las aguas residuales se tiran a los océanos sin tratamiento. Casi el 80% de las aguas residuales van a parar a los océanos sin ningún tipo de tratamiento. Estamos llenando los océanos de plástico. Entre 8 y 11 millones de toneladas de plástico por año se depositan en el océano.
¿no? Entonces, es muy importante avanzar en las decisiones que se tomaron en 2017 en relación al tema de plástico para de una vez por todas poder regular esta suerte de tirada irresponsable que se hace de plásticos al mar, porque eso está incrementándose año a año. Entonces, allí por un lado, eso genera esta emergencia, porque estamos contaminando el mar, el calentamiento global que se ha generado, pensá que ha matado el 50% de las reservas coralíferas en los océanos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de emergencia, estamos hablando de ese tipo de cosas, de las contaminaciones constantes por pérdida de combustibles de los barcos, o sea, hay muchas cuestiones que están haciendo peligrar la gestión de los océanos, ¿no? Bien, exactamente, clarísimo, Claudia. Esa es la emergencia. Exacto. Nada. Realmente estamos en una situación de emergencia, lo que vos señalas, más teniendo en cuenta también lo que marcabas recién, de que los océanos ocupan el 70% de la superficie de la Tierra. Claro. Claro, vos pensás, los cinco océanos, a veces uno cuando ve el planiferio lo ve plano, ¿no? Porque esa es lo que estamos acostumbrados a ver, pero en realidad si uno lo viera en las dimensiones reales se daría cuenta de la importancia que tienen estas masas de agua de los 5 océanos, que territorialmente son más grandes que todos los continentes, ¿no? Claudia, te agradecemos muchísimo que hayas tenido este ratito para poder compartir este encuentro, o sea, que nos hayas ayudado a entenderlo un poco y sobre todo a la importancia que representa. Sí, es muy importante que quede esta idea. Las aguas de los océanos están sobreexplotadas y subprotegidas. Ese es el gran objetivo, proteger las aguas de los océanos, nuestros grandes ayudantes en el tema del cambio climático. Muchas gracias a ustedes dos por convocarme a hablar de este tema que es tan importante. Gracias. Gracias, Claudia. Hablábamos con Claudia Tomadoni, geógrafa, miembro de la Red de Científicos Argentinos en Alemania. Como siempre es un placer poder charlar con ella. Exacto, una claridad, una profundidad en el conocimiento que la verdad que da gusto. Así que bueno, siempre agradecidos a Claudia Tomadoni. Pero ahora nos queda una propuesta muy interesante en ambiente, pero desde una perspectiva cultural. La propuesta de lo que es cultural lo relacionamos con la situación política y social en Ecuador y trajimos una película que se llama Ratas, Ratones y Rateros, que lo que demuestra es de 1999, es una película de Sebastián Cordero, de hecho la ópera prima, que de hecho marca una revolución en el cine de Ecuador y también por una cuestión de mostrar algo que hasta el momento no se venía mostrando, que ya estamos viendo las imágenes, traer al cine, digamos, personajes que son de la vida normal, de la vida cotidiana del Ecuador en lo que sería Quito y Guayaquil, dos personajes de justamente de clase baja que son delincuentes. Uno que es Ángel, el primo que va huyendo de Guayaquil, llega a Quito para estar con Salvador, a quien induce en esta vida de delincuencia. Entonces esta película lo que hace es reflejar una realidad de las clases y también un contrapunto con la clase alta. Exacto, además de permitirnos poder ver un poco de qué se trata el día a día en relación a las brechas, a las diferentes brechas que se han dado y a cuál es el inicio del foco de estos distintos reclamos que se generan en un país que todavía no puede encontrar un acuerdo social. Exactamente, así que es una muy buena propuesta, está en YouTube, les repito el nombre, Ratas, Ratones y Rateros, es de 1999, pero se extrapola claramente a la actualidad, así que una buena propuesta para entender la situación en Ecuador. Exacto, pero antes de irnos queremos saber cuál es el outfit que has traído para hoy. Les cuento un poco más de este look divino que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa. Miren lo que son las botas soñadas, son de cuero ecológico, pero están bordadas que tienen formas de calavera. No, me encanta, son divinas. Y el pantalón de corduroy, pantalón babucha, también muy sentador, muy cómodo, tiene un calce divino, tienen todos los talles. Ahí vemos la camisa de raso con detalles de brillos, me encanta, divina, aparte un calce. No, divino, todo lo que tienes es muy elegante y lo puedes usar para diferentes eventos. Y el saco de lana, precioso. Tienen que ir, recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Vayan a San Lorenzo 576 de Mendoza, que las van a estar esperando.
Te agradecemos muchísimo que nos has acompañado desde Canal Sama San Juan, desde Canal 13 San Luis, Canal 3 San Martín, Canal Acequia acá en Mendoza, nuestra casa, y desde para toda la Argentina desde Construir TV. Hasta la semana que viene. Chau, chau.